¿Sabías que antes del diluvio la Tierra era un paraíso perfecto? No había lluvia, ni estaciones, ni catástrofes. Todo estaba en armonía, hasta que los humanos corrompieron incluso atmosférica más alta, combinada con altos niveles de oxígeno, permitía que la vida se regenerara más rápido, que las heridas sanaran más fácilmente. Presión, las células se regeneran más rápido, que heridas se curan con más eficiencia y que incluso se retrasa el envejecimiento
No era maldad ocasional, no eran errores aislados. Era corrupción constante, ininterrumpida, progresiva. Los pensamientos humanos ya no se inclinaban hacia la luz, sino que buscaban el mal como si fuera su propósito de vida. La violencia se multiplicó, la injusticia se volvió normal, la maldad se institucionalizó, y lo más impactante, la corrupción no fue solo espiritual, fue física, biológica, genética. En Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Toda carne? Eso incluye a los humanos, pero también a los animales. La palabra camino en hebreo también puede traducirse como naturaleza o diseño. Esto sugiere que la estructura misma de la creación estaba siendo alterada. Y aquí entra uno de los temas más misteriosos y oscuros de toda la Biblia. En Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Los escritos hebreos más antiguos, el libro de Enoc, y hasta autores del Nuevo Testamento, como Judas y Pedro, indican que se trataba de ángeles caídos. Estos seres cruzaron una línea prohibida, tomaron forma humana y se mezclaron con mujeres humanas. El resultado fue devastador, una raza de seres híbridos, llamados los Nefilim, gigantes, guerreros violentos, depredadores, seres que no pertenecían completamente ni al cielo, ni a la tierra. En Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. La palabra hebrea es Nefilim, que literalmente significa los caídos, los derribadores. Estos seres trajeron terror, caos y destrucción. Y sus padres, los ángeles caídos, no solo alteraron la genética humana, también trajeron conocimientos prohibidos al mundo. El libro de Enoc relata que estos ángeles enseñaron el arte de la guerra, fabricación de armas, magia y hechicería, cosméticos para la seducción, aborto y control de natalidad, manipulación de la naturaleza. En resumen, enseñaron cómo rebelarse contra el orden divino. Toda la creación estaba siendo contaminada, no solo espiritualmente, sino literalmente, físicamente en su ADN. Humanos mezclados con seres espirituales, animales alterados por prácticas perversas, la genética de la creación original, distorsionada hasta volverse irreconocible. Y Dios lo vio. Él que había dicho todo era bueno al principio, ahora miraba una tierra que se había transformado en un monstruo viviente y tomó una decisión que cambiaría la historia de la humanidad. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Génesis 6:7. Dios dio tiempo, mucho tiempo, 120 años para ser exactos. Le dio a la humanidad la oportunidad de arrepentirse, de volver, de reconstruir su camino. Durante ese tiempo, Noé fue predicador de justicia. Construyó el arca mientras todos lo ignoraban. Se reían de él, porque en esos días nunca había llovido. Hablar de una inundación era como hablar hoy de fuego cayendo del cielo. Pero un día, la paciencia de Dios se agotó. El hilo se rompió. Y por primera vez en la historia, el cielo se abrió y cayó lluvia. No fue solo agua, fue juicio. Génesis 7:11 dice: se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Agua desde abajo y desde arriba. El mundo que existía desapareció. Solo Noé y su familia fueron salvados. 8 personas. Un nuevo comienzo. Pero si miras el mundo de hoy, ¿no ves similitudes? Genética alterada, experimentos con ADN, violencia sin límite, confusión espiritual, rebeldía global. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. ¿Estamos repitiendo el mismo patrón? ¿Será que el juicio volverá y el reloj está más cerca de cero? Dímelo tú en los comentarios.